Un tiempo importante de lo que es su vida profesional para dedicarse a una obra divulgativa, porque hoy los médicos escriben mucho entre ellos, pero se dedican menos a escribir hacia los pacientes, a orientarnos, a informarnos y sobre todo en este caso a promocionar una medicina que para la gran mayoría, por lo menos en nuestro país, es aún algo muy desconocido. Estamos aún todos mirando un campo que es la medicina oficial, la medicina convencional, y muchos millones aún nos estamos perdiendo, me incluyo, porque me gusta hablar en plural, aunque yo llevo mi trayectoria, ¿no? Y muchos nos estamos perdiendo cuál es la otra medicina. Entonces, a mí me gustaría diferenciar, antes de empezar a hablar con él, que ha sido una conversación, le he propuesto una conversación como de barra de bar, pero en lugar de tomarnos un vino nos tomaremos un agua. Pues decir que hoy en día yo siento que hay dos tipos de pacientes. Dos tipos de pacientes que reflejan un poco, como por ejemplo me viene a la mente cuando nosotros buscamos un fontanero, porque se nos emboza un fregadero, tenemos dos opciones. El cliente que lo que hace es llamar al fontanero para que utilice a través de medios mecánicos o de productos químicos, le desemboce la cañería y luego el fontanero se va, tú le pagas X y te ha solucionado el problema. Pero si tú en tu fregadero no haces algún cambio, no miras, no le preguntas esto porque es saturado. No es que esto necesite una gran reflexión, todos sabemos que hemos echado residuos, basura, piezas demasiado grandes, que a lo mejor no tenemos una rejilla. Pues si el dueño de esa cocina, de esa vivienda, no cambia un poco lo que estaba haciendo en el fregadero, probablemente al cabo de 2 meses vuelva a tener el mismo problema. Con el hándicap de que si los productos son abrasivos, puede que la cañería envejezca antes de tiempo, se desgaste, no tenga un buen mantenimiento, y lo mismo ocurre un poco con nuestro organismo, solo que en nuestro organismo las cañerías no son tan resistentes, no tenemos piezas de metal y el cuidado es de otra forma. Pues así yo creo que hay dos tipos de pacientes. Unos son los que vamos al médico, vamos con un problema X y queremos que el médico nos resuelva la enfermedad. Habitualmente este tipo de médicos lo que te hacen es dar una receta, a veces es una medicación con alguna indicación más, otras veces es solo un medicamento, y luego hay otro tipo de pacientes que cuando tienen un problema de salud van al médico pero buscan, se preocupan, tienen inquietud por saber por qué se atascó esa cañería en concreto, qué es lo que la originó, si hay alguna cosa que no se estaba haciendo bien, cómo impedir, evitar que se vuelva a atascar y si es posible, no solo vivir bien, sino si es posible incluso un poco más allá, vivir mejor. Yo creo que este segundo grupo de pacientes, cuando buscan un médico, buscan a médicos que se ocupan de la medicina de la que el doctor Torres nos va a venir a hablar. Es una medicina integrativa, una medicina distinta. Porque yo le quiero compartir a él algo que viniendo, cuando yo venía hacia aquí, yo vengo desde Castellón y me han enviado esto. Puede sonar a chiste, pero un señor llamado Luis tiene 65 años y decide ir al médico a hacerse un chequeo, una revisión. Entonces pasa por el médico, le hace una analítica y después de ver la analítica, de ver los indicadores, le dice, bueno, pues no está usted mal del todo, pero yo creo que tiene un ligero problema de colesterol, entonces le voy a dar voy a leerlo esto que seguro que no lo pronuncio bien, atorvastatina grajeas para el colesterol, losartán para el corazón y la hipertensión, no por nada, pero estamos ahí un poco ahí rozando un límite, metformina para prevenir la diabetes, polivitamínico para aumentar las defensas, novastatina para la presión, deslotadina para la alergia, y como los medicamentos son muchos y puede que le origine problemas, pues le vamos a dar también un omeprazol y un diurético para los edemas. Pasa el tiempo, después de tomar esta medicación los problemas se incrementan, se estresa mucho, vuelve al doctor y además le tiene que dar algo pues, para recuperar esa memoria que ha perdido, para relajarse porque está muy preocupado, no puede dormir por las noches y así nos vamos enredando. ¿A ti este tipo de receta te suena? ¿Existe? Aunque aquí está contado un poco en plan de existe, ¿no? Sí, existe porque hay una supermedicalización y además
las especialidades de unas a otras y van sumando, y se puede luego sumar más y más y más. Y luego pues tienes el problema de que realmente no se filtran bien, o de forma, conforme nos hacemos más mayores, nos hacemos, nuestro cuerpo retiene mal los medicamentos y tiene todos los efectos secundarios y no son otros. Eso es un poco, es un ejemplo de ahí más un poco caricaturizado, pero que se da. Puede ser que uno abra el cajón de los medicamentos y cuántos familiares tenemos, algunos mayores y otros no tan mayores, que toman 6, 7, 10 medicamentos de forma regular. Este que está aquí es el libro, un trabajo divulgativo, como os decía al principio, del doctor Rafael Torres. Dentro de poco cumplirá 40 años en la profesión médica. Es presidente de la Asociación Nacional de Médicos Naturópatas de España, pero además, para mí muy importante es su vocación de promoción de la salud, porque prueba de ello es que participa en muchas jornadas, congresos médicos. Le gusta estar en lo que son los espacios de los medios de comunicación, hablando. Y bueno, una nueva etapa es la de escribir, junto con un equipo de compañeros profesionales, este libro, que lo que quiero es hacer una breve introducción con su ayuda de qué es lo que aquí se puede encontrar, a qué nos puede ayudar este libro y en qué nos puede servir para, como él dice, tener en nuestras manos el top 10 de la salud. Entonces, bueno, la primera parada del libro es, en este libro lo que hace es una reflexión sobre la medicina que viene, ¿no? Sí, vamos a ver. Sí, bueno, gracias por venir. Creo que vamos a ver un tema que es importante, la salud y la educación. Creo que son dos pilares básicos en nuestra sociedad. Y un poco aquí había que pararse. Estamos en momentos de cambio, y en esos momentos de cambio, lógicamente, pues la medicina también está. Y nos encontramos porque método convencional que hemos hecho, yo he trabajado, hasta no hace mucho también trabajábamos, y algún compañero que por aquí, pues trabajamos en los métodos convencionales, que ha desarrollado pues muchos aspectos muy interesantes, pues las pruebas complementarias, fenomenal, la cirugía fenomenal, también muy bien todo lo que es la atención urgente, pero sin embargo las enfermedades crónicas, que era el caso del chiste un poco, o del caso que estaba ahí, pues realmente que está ahí, y tiene todos los efectos secundarios. Entonces nos encontramos con esa especie de cambio de paradigma. Por eso creo que era muy importante el que nos mojásemos. Muchos compañeros ya llevamos mucho tiempo, porque las enfermedades crónicas no están resueltas. En estos momentos nos encontramos con muchas paradojas en el sistema. Una de las paradojas más importantes es que se mete más dinero y tenemos peores resultados. Peores resultados es que tenemos en España concretamente 20 millones de personas que tienen una enfermedad crónica, con lo que esto supone. Y en pasando de 65 una media de 4. El que no tiene ninguna, si hay aquí alguna de 65, pues porque el que tiene 8. Es decir, todo eso hace que realmente se tenga que consumir muchos medicamentos con esos efectos secundarios, que es la tercera causa de muerte a día de hoy, o sea, en los países desarrollados, no es cualquier cosa. Eso por una parte. Y luego pues hay otra segunda paradoja, que también es que realmente nos pensamos que el sistema sanitario y todo lo que tenemos es el que nos repercute mucho. O sea, nosotros invertimos un 90% de todo el gasto sanitario de nuestro dinero para la salud en nuestro sistema sanitario, pero solamente repercute en un 11%. Sin embargo, todo lo que son, que es mucho de lo que habla también este libro, todo lo que son cómo vivimos, nuestros hábitos de vida, qué hacemos, qué pensamos, hacemos ejercicio, cómo dormimos, toda esta serie de cosas repercute en un 43%. Y sin embargo, en vez como hemos dicho antes, del porcentaje de un 90 y pico por ciento que se invertía, solamente se invierte un 1,1. Después también en la salud nos encontramos toda la contaminación, que es un tema también muy importante, pues ahí también otro 1%. Y en los sistemas genéticos, que también tienen su importancia, pues un 27% tiene repercusión a la salud, y ahí también se invierte una cantidad aproximada. Es decir, no tiene nada que ver lo que se invierte con lo que realmente día de hoy recibimos. Entonces, bueno, la salud, como hemos dicho, es un tema importante, y en cuanto pasa ya de 40, 45, 50 años, yo creo que mucho más, porque es importante lo que vivimos y cómo estamos. Entonces, con esas dos paradojas, y que ahora un poco habremos también un poco de qué es esos hábitos de vida y qué podemos hacer nosotros para realmente mantener
nuestra salud en buenas condiciones y vivamos mucho tiempo y en plenitud, o como yo me gusta decir, vivir con plenitud y morirse en 3 días para despedirse de los amigos, es un poco de lo que trata este libro y lo que he intentado hacer, pues, en una gran parte mía y otra parte pues, de compañeros, profesores, compañeros que están al pie del cañón todos los días también. Creo que posiblemente de las personas de alto nivel, a nivel de todo el Estado español e incluso algunos internacionales. Y después hay una tercera paradoja que también un poco la que tenemos que tener muy en cuenta. El cuerpo humano tiene una gran capacidad de recuperación. Esa gran capacidad de recuperación no la tenemos que bloquear, la tenemos que estimular. Y por poner algún ejemplo, porque a veces los ejemplos se entienden mucho más, lo que es la fiebre y lo que es la inflamación. Tenemos un problema, paracetamol. Entonces bloqueamos la capacidad defensiva del organismo. El organismo se tiene que regular. Es como la fiebre o la inflamación, es como cuando hay un accidente de tráfico y van pues los bomberos, la gente que está en la calle, la ambulancia, y esto lo que hacen es que realmente ayudan. Si tú bloqueas, bien, se te ha ido la sintomatología, pero tu cuerpo no aprende a reaccionar y tú vas acumulando una serie de residuos que son los que a la larga nos dan una serie de problemas. Entonces, regulación y respeto a la naturaleza y trabajar con la naturaleza. Estas 3 paradojas yo creo que son muy interesantes y un poco lo que también hablamos aquí, un poco de cuál sería el sistema que yo proponemos de cambio en estos momentos, que sería una medicina, como tú habías dicho, una medicina integrativa. Esa medicina integrativa aquí nos suena raro, pero en los países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, las 60 mejores universidades, las más famosas, Hopkins, Yale, la Clínica Mayo, todo esto, la han desarrollado, tienen su departamento de medicina integrativa. Los países centroeuropeos nórdicos también lo tienen. Entonces resulta que nosotros aquí sí que tenemos una larga transferencia en Europa de mucho tiempo, medicina naturista, tenemos un poco de homeopatía, una serie de técnicas que nos pueden ir muy bien para curar nuestra salud, pero no se ha invertido el dinero que han invertido allá por fundaciones, también más universidades. Entonces luego hablaremos un poco también de trabajos de investigación, donde ya en el 2013 en la Universidad de California de Ann Orlich pues vio que con ejercicio, con alimentación, tratando el estrés, muy importante, con todo esto vio que a día de hoy la forma de ver nuestra edad biológica, la mejor manera es ver los telómeros. Los telómeros son los rabitos que tienen los genes. Entonces, en la medida que van disminuyendo con la edad, se hacen más pequeñitos, nosotros envejecemos. Pues él vio que en un estudio de 5 años, simplemente con esto, sin ninguna medicación, vio que no es que disminuían, sino que aumentaron un 10%. Esto es espectacular. Lo que pasa es que quizás no interese divulgarlo mucho, ¿no? Parece ser. Entonces, y datos de estos tenemos muchísimos que iremos ahora comentando, para que realmente es muy importante este tipo de posibilidades que tenemos al alcance de nuestra mano, que pienso que el sistema sanitario no tendrá que incorporar más pronto o más tarde porque no tiene dinero y porque hará su explosión seguro. Porque afortunadamente en España vamos a ser allá para el 2050 la tercera nación que haya gente más longeva después de Japón y de Corea del Sur. Es decir que, y todo esto, los sistemas no van a poderlo aguantar porque, ¿qué pasa? Concretamente, el año pasado aquí aumentaron el sistema, digamos, el dinero no aumentó, pero sí que aumentó a nivel nacional el 3% los medicamentos. En la Comunidad Valenciana llegó un 8%, con todos los efectos que hay. Entonces petará por algún sitio, seguro. Entonces, pensamos que este es un tema que podría resolver muchos problemas a nivel ya económico y además un poco de calidad de vida. Y esto es un poco lo que quería decir de entrada, y ahora pues hablamos un poco vamos delimitando un poco todas estas cosas de alimentación, porque hay muchísimos trabajos. Hoy en día ya no te pueden decir que no hay trabajos de investigación, lo dicen porque igual que hablan en otras cosas, no es el caso pues, de la homeopatía. Dicen, no hay trabajo de investigación. Señores, PubMed, la base de datos más importante de medicina, 5.000 trabajos. ¿Los hay? Es cuestión de estudiarlo. Lo que no podemos hacer es lo que hoy en día se hace, que es hablar por el periódico. Viene un señor, suelta 4 cosas y incluso los mismos científicos hablan del periódico. No se habla, entonces
hay que hacer dos cosas, o estudiar o callarse. Lo que no se puede hacer es hablar de algo que no se sabe. Y esto es algo que incluso en medios académicos yo, desgraciadamente, me lo encuentro. Y nada más, un poco, vamos a lo que queráis, también un poco aprovechemos el tema. Todo, seguro la campanilla que una población que envejece cuando hay investigaciones que ya dicen que podemos rejuvenecer. Sí, sí. Sí, en el libro habla y por rejuvenecer, por ejemplo, hasta ahora, si yo preguntara a vosotros, os dirían, ¿qué pensáis? ¿Que las neuronas se regeneran o no? Casi seguro que todos me diríais que no se regeneran. Sabemos que no se pueden regenerar, lo dice el libro, y no lo digo yo. Este es un capítulo que ha hecho un catedrático, Tomás Ortiz, de la Autónoma de Madrid, o sea que no lo dice Rafael Torres. Yo para cosas de este tipo, todo el desarrollo mental que también lo ha hecho, de que tenemos que cuidar la mente, igual que el ejercicio físico, te dice que las neuronas que está ya en estudios donde se pueden regenerar. Depende de que nosotros, pues, cómo vivamos y cómo hagamos todo esto y sobre todo estrés. El estrés es algo que vivimos porque todo el mundo podemos hacer tantas cosas, podemos estar aquí, tantas cosas que nos rodean, para aquí, para allá, entonces a veces nos es difícil el concentrarnos en el aquí y en el ahora, que es un poco lo que hoy en día intentamos hacer y que nos cuesta, pero tan fundamental para poder vivir. Vamos a algo más básico, algo que hacemos todos entre 3 y 5 veces al día. Cuando ahí dices come bien, ¿a qué alimento estás refiriendo? Bien, es una pregunta muy buena. Quiero decirte que a día de hoy pues tenemos en los alimentos, en España producimos muchos alimentos ecológicos, todos se van fuera, residuos, nosotros nos comemos ahí. Entonces tenemos una serie de alimentos donde son muy peligrosos. Voy a por poner ejemplos y luego concretaré. Los pollos, los que no son ecológicos, a día de hoy se les meten muchos antibióticos y muchas hormonas y demás. Entonces resulta que estamos teniendo un problema, y lo dice la OMS, en noviembre pasado, que van a pasar. Nosotros tenemos las primeras enfermedades, las tenemos son cardiovasculares, después viene el cáncer, luego hemos dicho los medicamentos, pues va a pasar por encima del cáncer las enfermedades infecciosas porque no hay antibióticos nuevos, 5 años sin antibióticos nuevos. Y entonces están metiéndole a los animales, entonces aquí tienen 3 veces más que en Europa, y eso no se dice. Eso, y ahí, en ese concepto... La gente come mucho pollo pensando que es claro, y que es carne blanca y que no es tal. Entonces, come carne, pero la que quieras de pollo. Y por decir un poco también otro estudio de la carne, se ha visto que a más carne, un 48% más de problemas de diabetes. Menos carne, un 14% menos de probabilidades. Y si como, por ejemplo, si como verduras, menos probabilidades de tener también diabetes, un porcentaje alto de un 24%. Y dentro de ahí se ha visto, y estos son estudios hechos en Estados Unidos, universidades importantes, o sea que tengo las referencias para quien quiera, si a alguien le interesa, lo estamos diciendo al público, nosotros nos subiremos a las redes, o sea, estamos muy expuestos, los médicos que estamos aquí, a sufrir pues un poco esa especie de crítica, que a mí me parece muy bien cuando es una crítica constructiva y una crítica incluso académica. Pues hay 3 frutos. Cuando comen más fruta es estamos hablando de la ¿cuál era? La pera, la manzana y otra más que estaban ahí que hacía que reduciera, pero no en jugo, porque si lo tomas en jugo son de reabsorción rápida. Entonces, concretando, o no estar más entretenido con estudios de este tipo, es decir, no tomaré alimentos refinados. Alimentos refinados puede ser el pan blanco, todos los alimentos que están aquí. No tomaré jugos. Los jugos naturales son buenos, pero son de reabsorción más rápida. Si tengo peso, me harán que tenga más sobrepeso. Y por supuesto, bajo ningún aspecto, los que están fabricados. Esto que aquí se vende aquí tal, y yo sí, tomo zumo, pero ese zumo con azúcar, el azúcar realmente es muy peligroso. Hoy en día, ya los que estamos aquí trabajando con el tema, son mucho más peligrosos los hidratos de carbono refinados, que estamos, como lo que estamos diciendo, que las grasas. Las grasas son mucho más sanas, pero también tomaremos grasas, pensar en grasas saludables. ¿Cuál? El aceite de oliva. El que tenemos tanto nosotros, nuestra Sierra de Espadán, yo soy de la Sierra de Espadán, para los que no me conocéis, quiero decirte que ese es maravilloso. Y si tengo que tomar, pues, tipos de la nuez también, y entraríamos ya en lo que es
todo lo que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea en Estados Unidos la están estudiando también mucho el tema, y entonces también nos reduce un porcentaje muy alto todas las enfermedades cardiovasculares. O sea que realmente están ahí, y en España también. O sea que ya a día de hoy ya no pueden decir que es que no tenemos estudios los que quieran. O sea, más que nadie te lo puede a día de hoy comentar. Entonces, dieta mediterránea, y yo diría también un poco, que es una frase que a mí me gusta, que es más ir más al mercado y menos al supermercado. Y luego, lógicamente, tiene que ver también un poco, pues la gente está también con sus huertos, con su tal, porque me preocupa mucho todo lo que se echa en el campo, todo lo que viene y todo lo que luego nos repercute a nosotros en nuestra salud, porque lo vamos acumulando. Realmente es un tema grave, por eso hoy en día estamos teniendo muchos problemas de todo tipo, de alergias, de cánceres y demás, y además la alimentación también, y no lo digo yo, lo dice la OMS, la repercusión de la alimentación en los cánceres, en varios tipos de cáncer, no ya del colon, que es el que aquí, desgraciadamente, en nuestra comunidad es el que más abunda, es decir, que está ahí. Y claro, y ese tipo de alimentación también hace que tenemos los médicos naturistas a día de hoy una gran posibilidad de análisis, por ejemplo, de intolerancias de alimentos. Yo tengo una consulta alrededor de 2000, donde estamos viendo que los alimentos, ciertos alimentos, muchos es el trigo, otro también es la leche de vaca. La leche de vaca también es muy importante. ¿Y por qué? Porque son proteínas, la leche de vaca, proteína animal, y cuando yo tomo mucha proteína animal, entonces lo que pasa es que a mí me descalcifica, porque mi cuerpo baja el pH, y ese pH, ¿cómo lo tengo que compensar? Con el calcio que le roba los huesos. Y no te digo nada si tomas Coca-Cola. La Coca-Cola, que a todo el mundo le sale como intolerante, prácticamente sale en un 99% de la gente que lo toma, y hay gente que se toma su buena ración de Coca-Cola todos los días, también te baja el pH. Nosotros trabajamos un pH de 7 a 7,4, baja 2. ¿Cómo lo compenso? Robando calcio, y luego me descalcifico. Entonces, si yo hago una alimentación más vegetariana, yo no digo, podemos hablar también de la dieta vegetariana, supongo que tendrás alguna pregunta seguro, Merche, pero que si hago una alimentación preeminentemente más sana, más vegetariana, y hago ejercicio, el tema, como es el tema de todo lo de la osteoporosis, realmente mucho mejor. Y además las poblaciones que son más vegetarianas está visto que no tienen esos problemas que solemos tener nosotros mucho, ¿no? Solo eso quería preguntar, si hoy, como hay tanto vegetariano, primera tendencia, si hay algún peligro con que yo siga una dieta vegetariana. No hay ningún peligro, es un poco el saber vivir. Yo fui a un programa que me preguntaban esto, y me preguntó la periodista que realmente si era peligroso. No, en absoluto. Tiene muchas ventajas para la salud. Stein lo decía, que incluso sería mucho mejor a nivel de ser vegetarianos. Lo único que hay que saber, hay que cuidar esa alimentación, hay que saber muy bien lo que estamos comiendo, porque claro, yo lo que me encuentro, y parece que es una moda afortunada en gente joven, que viene la mamá con su niña de 20 o 22 años que se ha hecho vegetariana, le preocupa, y entonces realmente no es comer hidrato de carbono, porque a veces es muy fácil, venga hidrato de carbono, no, hay que saber muy bien, saber un poco más de nutrición, dedicarle un tiempo a esa nutrición, tener en cuenta que el problema pueda ser con la vitamina B12, puede serlo, pero que también no suele haber problema. Yo la verdad es que cuando hacen una alimentación bastante variada y demás, no hay ningún problema. Y hoy en día, pues un poco también hay mucha gente que se hace con alimentación macrobiótica, que no es la alimentación macrobiótica inicial que hacían los monjes allá por el Japón, sino que también le meten pescado. Entonces de esa forma lo tienen muy bien, porque claro, hay una gran diferencia entre que yo coma pescado, que son grasas insaturadas, a que coma carne, que son grasas saturadas y que realmente se depositan en mis vasos. Es decir, la carne a día de hoy está demostrado, también estudios, no hace mucho han salido en prensa y demás, donde a más carne, más cáncer. O sea que nuestro tubo digestivo está preparado, es igual que el de los animales que son vegetarianos, herbívoros, porque tenemos nuestros dientes, nuestra saliva, nuestra longitud del tubo digestivo es mucho más largo que los carnívoros, donde es mucho más corto y donde su tubo digestivo es totalmente diferente al nuestro. Es decir, nosotros la capacidad que tenemos como animales, como personas, sí que nos hemos podido adaptar a muchas cosas. En este momento es para mí, y aprovecho para decirlo, creo que estamos en un momento importante porque hemos conseguido que nuestra especie domine al resto.
y de ser más o menos, poder vivir 50 años, si nos montamos bien, podemos vivir el doble. Pero, por otra parte, nos hemos pasado, estamos contaminando mucho el planeta, estamos destruyendo muchas cosas, y entonces estamos rompiendo las reglas del juego. Y se está destruyendo demasiado esta naturaleza que nos pueda repercutir en esa especie de futuro que nos espera. Y ahora pues incluso con las redes sociales, que tienen cosas muy interesantes, pero por otra parte también tienen otra serie de dependencias de nuestro estrés, de nuestro tiempo y demás. Entonces parece ser que podamos correr incluso el riesgo de que nos dominen, como está pasando ya, de gente que nos dominen y que no nos queden tiempo pues para charlar como estamos aquí, tener tiempo para estar un rato nosotros, debatir y ver un poco qué hacemos y a dónde vamos, ¿no? Sí. Bueno, sí, es una buena... En la India, que hay un porcentaje muy alto de vegetarianos, no tienen y hablan entre las hipótesis de que a veces en esas verduras que toman y demás, pues que están acompañadas o que hay bichos o que tal y que cual. No te digo que tomes verduras con bichos, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero también hay algún tipo de alga. Yo lo que he visto es que no encuentro deficiencia si hace una alimentación bastante buena, ¿vale? Pero si no, yo lo que recomiendo es que de vez en cuando uno se puede hacer un análisis perfectamente de qué hay, hace una aportación, y si quieres de vez en cuando lo aportas, que se puede perfectamente aportar a la alimentación, levadura de cerveza, tal, alguna cosa de este tipo, que tú puedas un poco aportarlos. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero yo de entrada sí que haría también utilizar lo que tenemos de la medicina, porque yo con este libro sí que traigo aquí para qué necesitamos saber. Para dentro de esa medicina integrativa que decíamos, de lo sencillo a lo complejo, que no hemos acabado de decirlo, de lo sencillo a lo complejo, participación del paciente, qué debe saber el paciente, y luego llegar hasta donde tengamos que llegar. Tipo de plantas, tipo de medicamentos homeopáticos, química si hace falta, fármacos convencionales, llegar a una cirugía donde haga falta, pero siempre de lo sencillo a lo complejo, y una participación sabiendo lo que tenemos, porque es necesario que participemos. No cambiarán las cosas si no participamos, porque vivimos en un sistema y ese sistema tiene unos intereses y no vamos a discutirlo, creo que eso está todo claro, y son empresas, tienen unos intereses determinados, y una cosa son los intereses y otra cosa son nuestros intereses como personas, como población, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Hoy en día está clarísimo. Es decir, que a veces no vamos a los medicamentos. Nosotros lo que hemos estado trabajando en el servicio público, teníamos a veces medicamentos muy baratitos que desaparecían y venían otros, y ahí estamos. Por dar alguna pincelada de lo que uno, si opta por una medicina distinta o esta nueva medicina alternativa, ¿qué es la medicina ortomolecular? Vamos a ver, a mí me gusta, más que otra medicina, me gusta hablar de medicina. ¿Por qué es medicina? O sea, todo el tema, el concepto es medicina, es una, y lo que pasa es que esa medicina tiene que cambiar la forma de entrar en ella. Es decir, no me voy aquí un especialista, sino entro, primero participación, yo tengo información y ver cómo yo monto esa medicina. Porque afortunadamente a día de hoy ya tenemos la suficiente base científica, y yo, vamos, el que me diga lo contrario, vamos a un plato de televisión donde quieran y ahí lo debatimos públicamente. Entonces, dentro de ella uno es la medicina ortomolecular. ¿Qué es la medicina ortomolecular? Hay un capítulo de un compañero aquí, valenciano, quiero decirte, el doctor Marcos Sober, que realmente es el que lo dice. Entonces, claro, no consiste en tomarse muchas cosas, porque lo que pasa es que nos encontramos, como decíamos con la agricultura, hay estudios hechos donde las vitaminas han disminuido de un 25 a un 40 una pera de hoy con una pera de hace 30 años, incluso menos. Entonces, como eso nos produce una serie de deficiencias, e incluso la agricultura como está, la ganadería, lo que hemos dicho, la toma de medicamentos también hace que nosotros, por ejemplo, si tomamos diuréticos o tomamos antibióticos, hay que tomarlos si hace falta, pero no de forma indiscriminada. Entonces eso también hace que nosotros perdamos nutrientes y que no reconozcamos. Entonces, en ese aspecto es tomar muchos nutrientes en cantidad, pero claro, hoy en día hay que hacer análisis previo para saber, o hacer un estudio, no tomármelos por tomar, porque yo he aprendido con el tiempo
que el cuerpo es una sinfonía, que en esa sinfonía, si hay muchas trompetas, mucho rato molestan, que lo puede ser cuando nosotros estamos muy estimulados, yo que sé, hay un momento que necesitamos estimularnos porque tenemos un examen o porque, vale, una semanita, pero luego descanso. Entonces hay que tener una especie de armonía con nuestra energía y demás, y por otra parte, después, en un momento determinado, ver lo que nos falta o ver qué síntomas podamos tener, que es cuando necesitamos un poco, pues, ya acudir a un médico. También hay que coger y acudirlo en un momento determinado, buscar ayuda para ver qué te está pasando, si pueda tener relación con la nutrición, que seguro que sí, empezar por ahí y hacer los análisis necesarios para tomar. Entonces me tomo los medicamentos, pero no tomarme medicamentos o suplementos, como lo queramos decir, alimenticios, porque sí, ni en cantidades, porque nos pueden romper los equilibrios. Me sube una cosa, me baja otra, y eso hay que tenerlo muy claro. Si damos un salto más en el libro, dice que aquí yo tengo un segundo cerebro. Sí, totalmente. Como... Hoy en día se habla del segundo cerebro, los médicos naturistas ya lo decíamos entre 40 años, pero ahora ya nos da todo el mundo la razón. Y si os vais a la farmacia o a una arboristería, tal vez la cantidad, ya incluso la gran industria farmacéutica también ya tiene muchos probióticos que se llaman. ¿Por qué? Porque nosotros aquí esto no se le daba mucha importancia, pero aquí tenemos, si se extendiera todo, 500 metros. 500 metros. Y esos 500 metros son los que hacen que recojan cosas o que eliminemos cosas. Entonces, de lo que recogemos o de lo que eliminamos va después un poco como nosotros nos encontremos. Y si hay intolerancia, no comemos lo que tomamos, hay una inflamación. Después de la inflamación se pierde la permeabilidad que hay, porque, fijaros, tenemos 1 kilo de moco que está trabajando para nosotros. Y a día de hoy se ha desarrollado mucho todas estas bichos que tenemos de 1,5 kg a 2 kilos, es decir, hay 10 bacterias por cada célula. Impresionante. Y a día de hoy ya los Popper estudiosos en este aspecto te dicen que ya no saben quién es más importante, si las bacterias o las células, que es una especie de relación casi sindical, ¿no? A ver un poco, vamos a llevarnos bien, porque esas bacterias pueden trabajar bien o trabajar mal, o dar pie a que otras bacterias se desarrollen mal a cuenta, como puedan ser candidiasis y demás. Entonces hay la relación de lo que comemos, la relación de cómo están y la relación con este segundo cerebro, porque también aquí hay muchas células y se llama segundo cerebro por toda la función que tiene, y porque además también hay muchas neuronas y demás un poco conectadas, porque realmente el cuerpo humano está totalmente conectado. Entonces, problemas emocionales, si no puede estar originado aquí, sí. ¿una mala digestión puede llegar a...? Sí, eso es uno de los últimos descubrimientos ahí. Se ha visto la relación ya no con el cáncer y que toda esta serie de cosas que se sabían, de malas digestiones, de flatulencias, esas cosas tan elementales y demás, sino que se ha visto problemas con el autismo, se ha visto, por supuesto, con muchos cánceres, se ha visto problemas con obesidad, se ha visto problemas con alergias, o sea que todo esto ya se está viendo, y incluso problemas, y esto es de lo más último que hay, con el Alzheimer, también la relación del intestino con los problemas que hoy en día desgraciadamente estamos a nivel de pérdida de memoria del Alzheimer y a nivel de Parkinson, con los problemas también de descoordinación de nuestros movimientos. Esos son los dos puntos básicos que a día de hoy tenemos. Pues sí, está relacionado. Con lo cual muchísimas cosas empiezan en la boca. En la boca. La decisión de que te llevas a la boca, ¿no? Sí, yo tengo en la consulta un letrerito de estos que ponemos ahí que explico: come despacio o mastica despacio para mantener tu salud o pérdida de peso. Es fundamental cualquier cambio de hábito. Es decir, los cambios de hábito que decíamos al principio, hay ciertas cosas que yo les digo, esto es innegociable. Esto es innegociable, a comer despacio o a no comer de pie, porque ahí influyen muchísimas cosas. Y luego nos encontramos pues que incluso la gente, o que come mucho deprisa, incluso gran problema de aquí de contractura, decir, ¿qué tengo artrosis? No tienes artrosis aquí a nivel de la coordinación de la mandíbula, lo que se tiene es, debido a la tensión que hay, al final te produce la artrosis, pero viene por las tensiones, que es un poco el tema, ¿no? Y todo este tema de descargas y demás. Se aprieta, ¿no? Tanto que se aprieta y demás, ¿no? Antes has hablado un poco de la mente.
has iniciado algo, pero yo creo que es una parte nuestra muy conflictiva porque a ver quién controla la mente, ¿no? Sin embargo, en el libro se dice que una mente sana también se puede entrenar, nos podemos entrenar para tener una mente más sana. Sí, básico. La mente es la que domina. Yo digo que la mente es el director del edificio y el cuerpo es el conserje. Es decir, todos hacen falta, un buen conserje es fundamental, también un buen director, y esa especie de coordinación es la que pueda ser. Entonces, yo diría sobre todo ahí lo del control del estrés. El control del estrés a día de hoy es básico para todo. Hay muchas cosas de las que nosotros podemos hacer. Dentro de ese sistema nervioso neurovegetativo, el cuerpo humano tiene 3 pilares básicos: sistema inmune, que hemos hablado un poquito antes, que aquí teníamos mucho, el 80%, sistema nervioso, que es el que estamos hablando ahora, y el sistema hormonal. Dentro del sistema nervioso estamos el voluntario, que es porque aquí estamos moviéndonos y demás, y luego está el involuntario. El involuntario es el simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos estresa y el parasimpático es el que nos relaja. Nosotros podemos hacer cosas para que nuestro cuerpo, y funciona muy bien nuestro digestivo, y incluso nuestros hemisferios cerebrales trabajan mejor cuando estamos relajados con el parasimpático. Yo por eso, una cosa que todo el mundo aprende en la consulta es que salga con la lengua húmeda, porque sale con la lengua húmeda, pero lengua húmeda más que húmeda, bañada en saliva. En ese aspecto, digamos, está relajado, funciona en la frecuencia adecuada, y veréis que cuando estéis nervioso o algo que no os cuadra, tenéis la boca seca. Por eso hay que aprender a fabricar saliva. Podemos empezar a hacerlo, ¿no? Podemos empezar a hacerlo ahora. Yo normalmente lo saco en la consulta, aquí no están grabando, me parece no sé qué, un poquito el tema, pero que realmente es tener la boca, pero muy húmeda, y simplemente dices, ¿bebo agua? No, no, pon en marcha tu mente ya. Pon en marcha tu mente, piénsalo, haz ejercicio hoy, y mañana ya simplemente acuérdate y recuérdalo. En la medida que tengas, verás que te irá muy bien para cualquier cosa que hagas en la vida, porque te descansa más. En la medida que piensas mejor, tienes más posibilidad de que realmente tu discurso sea mejor, o sea, para cualquier momento. Entonces, para todo en la vida, boca húmeda, frecuencia adecuada. Y luego también un poco muchas cosas. Hay un libro ahora que está muy de moda, pero creo que es muy interesante, es vivir el aquí y ahora. Es decir, nos encontramos con que mucha gente vive del pasado, de lo que le pasó, de ser carcelero de algo que le hizo a alguien, de un poco de estar pendiente de que se la tengo que devolver. Entonces se deprime, está viviendo el pasado. Y luego nos encontramos a día de hoy, en esta sociedad que vivimos, que nadie sabe dónde vamos, de tantos cambios, y los que vienen, que además de forma mucho más acelerada, pues estamos pendientes con contraer el trabajo, qué pasará, las pensiones, las bajarán, mis hijos. Entonces estamos viendo tanto el futuro que realmente nos crea ansiedad. Entonces es intentarlo, vivir el presente, vivir cada momento, y estas cosas junto con hacer ejercicio. Es muy importante el ejercicio mental. ¿Y qué es el ejercicio mental? Pues estar aquí, debatir, participar, leer, toda esta serie de cosas. Hay en el libro, pone también un poco programas para que te metas, para que hagas ejercicio mental. Es fundamental. Tomás Ortiz dice que hay que hacer tanto ejercicio mental como físico, y que realmente es muy importante. Y yo me acuerdo de un profesor que yo tuve, experto en la OMS y demás, que venía aquí, entonces decía, pues el hombre se había retirado, pero un poco seguía haciendo cosas, seguía riéndose de todo, que parte del tren. Y entonces esa especie de seguir haciendo cosas, yo creo que a veces hay, dentro que incluso afortunadamente las mujeres seguís viviendo más, 6-7 años más que nosotros, hay varias teorías. Por una parte te dicen a veces la pérdida de hierro que hay cuando en la época de la menstruación, y luego que nunca dejéis de trabajar. El hombre deja más de trabajar en general, y la mujer sigue con sus actividades, mil cosas y demás. Yo creo que siempre hay que hacer actividades continuas, o como decía este amigo mío, decir, aprender un idioma cada año. Es decir, la actividad mental es importante, de que hagamos cosas, pero una actividad una actividad lúdica y de entrenamiento. Es cierto que se nos pueden ir un poco la memoria, pero no pasa nada, que decirte poco. Tenemos plantas, y que eso hay otro capítulo que aquí veremos, como el Ginkgo biloba, que lo teníamos en seguridad social. El famoso Tanakere, que yo lo daba mucho, se quitó. Hace mucho. 3 o 4 años. Era fantástico el Tanakere. Fantástico, porque es un gran limpiador de las neuronas, de los radicales libres. Además me
me estimula toda la microcirculación. Hay que tomarlo no periódicamente, pero que son de los medicamentos que realmente hacen que nuestra mente, nuestro cerebro pueda funcionar bien junto con otros, ¿vale? No os veo salivar, yo estoy en ello, es muy importante. Yo siempre la llevo, Y lo voy olvidando, pero de verdad es muy importante y te relaja mucho. Entre la medicina naturista y la medicina integrativa, ¿qué diferencia hay? Vale, la diferencia es que la medicina naturista lo que hacemos es trabajar con todos estos hábitos de vida, trabajamos con las plantas, trabajamos con el agua, la hidroterapia, trabajamos también con todo el tema del pensamiento, estos 4 o 5 básicos. Tenemos técnicas un poco menores como pueden ser a veces la nigroterapia, que hablaremos ahora que hay un capítulo, la ozonoterapia que también hay otro capítulo, y luego es empezar por ahí, pero cuando tú tienes después ese concepto de medicina integrativa, es decir, que tú llegas hasta el final, no te quedas ahí, sino que tú empiezas por este tipo y luego vas pasando, si hace falta, llegar a otros, a otros, digamos, utilizar otro tipo de terapias como pueda ser además de las plantas, pues la homeopatía o un medicamento o salir como a mí. Yo he tenido gente que ha venido a mi consulta y de mí se han ido al hospital y se ha ido a cirugía o te ha hecho falta. Es decir, ese concepto de una medicina con un modelo médico, es decir, es todo un modelo médico, la medicina integrativa, que es un poco lo que están haciendo. Yo estoy convencido que vamos a llegar. Tendremos que llegar más pronto o más tarde. Lo que pasa es que hay gente que a lo mejor dice, pues mira, si tardamos 5 años, esto lo seguimos teniendo como está hasta ahora. Entonces, pero no hay otra forma de solucionar a día de hoy las enfermedades crónicas que desgraciadamente son las que nos crean muchos problemas y nos cuesta mucho dinero. Porque claro, las enfermedades crónicas que hablábamos nosotros, creo que 20 millones y demás, son las que utilizan un 80% de las consultas de atención primaria y un 60% de los ingresos hospitalarios, con todo lo que el dinero esto cuesta. Pero a unos nos cuesta mucho el dinero y otros se enriquecen con eso. Sí. Los laboratorios son muy insistentes, dominan mucho. Entonces se habla de que las medicinas, se investigan medicinas que cronifican y no que curan. Vamos a ver, nosotros un poco, mira, estamos en estos momentos, es público, que estamos teniendo muchos ataques y sobre todo ciertos conceptos como la homeopatía, y en un foro de los que había esta tarde los compañeros decían, ¿queréis que saquemos todos los problemas que tienen los medicamentos? ¿Queréis que saquemos que todos los medicamentos que se utilizan en pediatría realmente, como no se puede hacer investigación con los niños, no tienen una evidencia científica? ¿Queréis que saquemos todos los que a veces se hacen otros tipos? ¿Y veréis el lío que armamos? Porque claro, la cuestión científica es un tema muy delicado, porque el método científico actual, que es el que tenemos que tener, tenemos que adaptarlo, pero tú estudias una variable del ser humano, pero no estudian todas con todos los efectos secundarios que estos puedan tener. Entonces, claro, hay que hacer investigación, pero también un poco la experiencia y otra serie de cosas realmente también son interesantes dentro de las ciencias sociales, como es la medicina, como es la psicología, como es la economía. Es decir, la investigación no puede ser igual en todos los aspectos y someterlo simplemente a la investigación de laboratorio, que sí que hay que hacerla, pero que a lo mejor la hacemos con animales y en otro aspecto no. Es decir, que no sé si te he respondido tu pregunta, pero que es divertido incluso la cirugía. El método científico te dice que todo lo que no se someta a un control no es científico. Entonces es un método donde hasta cierto punto se queda un poco corta con el método científico actual. Pero vamos, no vamos a crear todos los problemas, sino aquí venimos a solucionar problemas y a aportar soluciones a lo que pensamos que a día de hoy debería de ir este nuevo modelo de atención a las enfermedades crónicas. ¿Quieres seguir? Sí. Yo estoy de vacaciones aquí ahora, ¿no? Yo vivo viviendo en un país nórdico 60 años. ¿Qué país? Nunca he tomado medicina. ¿Noruega? Lo voy a hacer el día... Nunca he tomado medicina. En junio hago yo 85 años. Y nunca he tomado medicina. Ya, ¿en qué país vive usted? Suecia. Suecia. Bueno, es que... Ahora, yo ando, todas las mañanas andamos
3 amigos y yo, unos 7, 8 kilómetros, menos sábados y domingos. Hasta 20 grados bajo cero andamos, luego ya no andamos. Yo he montado mucho en bicicleta. O sea, y yo me cuido, pero yo no he tomado nunca medicina. ¿Cuándo ha estado mal, a qué ha recurrido? ¿Perdón? ¿Cuándo ha estado mal, a qué ha recurrido para sentirse? Pues malo es que no he estado malo, la verdad. O sea, hace que le voy a decir, yo hace 2 años me puse malo, tuve un poquitín de fiebre, me iba a levantar y digo, iba a llamar a uno de mis hijos, de mis hijas, y digo, bueno, le llamaré mañana. Fui al otro día y la llamé por teléfono y digo, no la llamé, sino que fui al médico, donde vivo yo, y me hicieron una prueba de sangre, tenía fiebre. Entonces me dijeron, ¿cómo has venido aquí? Digo, pues no me encontraba bien, he venido en el coche. Dice, pues vete a casa, deja el coche y te mandamos una ambulancia. Y yo tenía entonces 82 años, me dio o apéndice. Dice, es que es una cosa, el médico me dijo, a 82 años el apéndice es raro, porque da más joven. O sea que me llevaron al hospital y me operaron. Yo entré allí a las 12, a las 12 y cuarto de la noche me estaban operando. Es lo único, así que... ¿Puedo preguntarle qué años tiene? Yo tengo 85, voy a hacer, en junio. La apéndice es la amígdala, que de pequeñito yo recuerdo cuando a mí me quitaron la amígdala en Segorbe, que nos llevaban allá a Segorbe, nos envolvían en una sábana, entraban con una pistola y entonces, vamos, yo conseguí quitarme la sábana, me salí a la calle, el chofer que nos llevó, mi madre, el médico, todo detrás de mí, me operaron a mitad y ya no consiguieron llevarme más. Pero eso es una... me hago médico. No. Pero me acuerdo siempre de cómo me quité la sábana que me tenían allí todo envuelto, allí en una mutua que había y que nos llevaban a todos. Es decir, nos quitaban nuestras defensas, a ti te llegó, pero en un momento determinado te funcionó, fenomenal, enhorabuena. Tú has puesto en marcha todos tus mecanismos, hay otro capítulo sobre el ejercicio que es vital, aquí es un poco ejercicio, alimentación, como pensamos, toda esta serie de cosas, entonces tú regulas muy bien tu organismo y se puede. Y si en un momento determinado hace falta echar mano y una cirugía, eso es medicina integrativa. Porque da la casualidad que a lo mejor él tenía aquí su apendicitis, el cólico miserere que se decía antiguamente, esto era el cólico miserere cuando la gente dejaba, ahí podía pasar 2 cosas, resuelve su problema o tiene una infección más generalizada y puede morir. Entonces, claro, hagamos lo que toca en cada momento y eso es medicina integrativa. Enhorabuena por haberlo tenido aquí. En esos países lo tenéis un poco más claro, un poco todas estas cosas. Yo no he estado en Suecia, pero también tenéis muy claro lo que es defensa del medio ambiente, que aquí lo estamos perdiendo, porque es lo que yo comentaba, entre las 17 principales industrias de España está la alimentación ecológica. Sin embargo, de nuestras fronteras sale todo para afuera y aquí nos comemos lo que nos comemos. Y eso también hace que los alimentos ecológicos sean un poco más caros de lo que debían, no se ha generalizado como tenían que ser. Se generalizará, yo estoy convencido de ello, lo que pasa es que no sé si tardará 1 año o 3 o 5. De hecho ya no tiene nada que ver, y la experiencia de lo que yo llevo, pues como decía, casi 40 años, estamos avanzando a pasos agigantados. Ya hay muchos supermercados aquí en Valencia, pues como este y demás. Tenemos, como es donde estamos aquí, que posiblemente sea la tienda más grande de toda Europa, supongo que lo conoces ahí. El azúcar yo no la pruebo, llevo años. Bueno, como dice mi amigo, otro que hace el capítulo de ozono, el doctor Cidón, el veneno dulce. El azúcar hoy en día es de lo que es peor, entonces verás. Yo recomiendo que todo el mundo, si va a comprar algo a ese supermercado, que vaya y que vea, tiene azúcar y tiene sal, fuera. Es una combinación que fuera. La Coca-Cola tiene 25%. ¿Ve? El 25, la Coca-Cola. Ah, claro. No, es impresionante el azúcar y azúcar blanca que tiene aquí, entre otras cosas. Y pues no, bajan ahí. Yo me cuido bastante. Tomo los 2 veces a la semana pescado por bastante omega 3. Muy bien. Y luego verdura como bastante, seguro. Y el pan de la harina, eso no como mucho del blanco, ¿cómo se llama? El trigo, de trigo. Sí. Sino la integral. Sí, pero toma de trigo. Integral. Pero integral. ¿Pero es de trigo o es de otros cereales?
No, no, cereales no lleva, ya ahora lleva uno que lleva las nueces. Bueno, pero no se puede llevar, pero decía que hay diferentes tipos de harinas. Hay harina de trigo, hay de trigo sarraceno, hay de centeno, sí, vale. centeno. Pero el trigo es que engorda mucho. Muy bien. Y entonces ahí, ¿dónde a veces podemos participar los médicos? Porque algunos dirán, oiga, es que a mí no me funciona bien cuando tomo una ensalada. La gente que tiene problemas intestinales y tiene inflamación, lo crudo le va mal. Por eso hay que ver cómo le cambiamos el intestino para que le funcione bien. Tú, afortunadamente, permíteme que te tutee, que realmente ya lo has llevado siempre bien y te has mantenido bien, ¿me explico? Y posiblemente también pues el tipo de medio donde has estado pues lo habéis tenido bastante claro. Pero bueno, es un ejemplo de que está y eso está ahí, o sea que no nos tienen que contar nada nuevo. Y antes no teníamos los estudios, pero hoy en día ya tenemos los estudios porque nosotros como médicos tenemos que defendernos. Un poco cuando tenemos algo aquí porque se dice, mira, no está estudiado, es un caso, tal o no. Oiga, mire, no, esto ya está en los estudios actuales y según el método que tendrá que cambiar, porque algo también que estamos viviendo es que la gente dice, defiende a ultranza, de forma integrista, y cuando digo integrista en el aspecto, digamos, casi de cruzada, que no, que el método tal es palabra de Dios. No, mire, el método es hoy, cambiará mañana, el que estaremos ahora se quedará de una forma más relativa, pero que realmente vamos cambiando a día de hoy y tenemos que ir aprendiendo siempre de acuerdo y respetando la naturaleza, porque la naturaleza sí que está ahí y sí que realmente ya ha demostrado mucho tiempo que está. Lo que pasa es que, claro, el conocimiento de la naturaleza no es fácil, lo estamos aproximando, pero realmente con tantas variables como hay, sí que estamos viendo qué factores de riesgo, porque hoy en día lo que tenemos claro es factores de riesgo y estudios también hechos. Ejercicio, como tú decías. Alimentación, como decíamos, control del estrés y no fumar y no beber. Es bueno y malo también. Sí, no fumar y realmente beber o beber muy poco, como puede ser una copa de vino. Todo esto es que elimina los cánceres en un 50 y pico, 57% a los hombres, a las mujeres en un 69%, las enfermedades cardiovasculares en un 79%. Te estoy hablando de universidades, de estudios hechos en universidades y algunos con, digamos, hechos con más de 100.000 personas. O sea, que realmente temas que son estudios ya que son irrefutables. Todo eso ya tenemos claro de que con estas 4 cosas, dicho 4, que podemos eliminar más de un 50% de los factores, de algunos 60 y un 70%. Es decir, tenemos claro lo que tenemos que hacer. Convencernos, ponerlo en marcha. Y luego, lo que tú hiciste, yo creo que eres paradigmático un poco lo que tú has dicho. Tengo un problema, algo intuyo que aquí se me va de las manos, voy a un sitio, me analizo, me veo y si hace falta una intervención quirúrgica, pero cuando toca. Pero si tú ahí te estás atiborrando de medicamentos, de historias, y lo primero que haces es que me tomo un antiinflamatorio, ¿vale? Entonces estoy quitando mi capacidad defensiva. Me tomo algo para la fiebre, me estoy quitando mi capacidad defensiva. Y cuando menos me descuido, mi apendicitis se revienta, una peritonitis y bueno, adiós y muy buenas. Yo digo muchas veces, antes de nacer hay que buscarse unos padres que estén sanos. Bueno. O sea, y buscar las generaciones, unos genes. Bueno, pero eso nos viene. Pero también decían muchos, fíjate, eso está también estudiado, decir, los padres sanos, un 27%, no más, con los hábitos un 43%. Explico lo que quiero decirte, o sea que no, mire, yo es que es mi genética, o esas cosas que hacemos un poco nos hacemos muchas explicaciones. No, sentémonos, veamos dónde estamos y decidamos. Pues ¿Quién sí, nos puede dar más? la verdad es que pasábamos al deporte, pero yo me he convencido, la cuestión era, deporte, recomiendas deporte, pero si estoy delgada y como bien, ¿para qué hacer deporte? Bueno, porque hay que ver un poco si estás delgada, pues si tienes mucho músculo, ¿no? Eso nosotros lo comprobamos. Es decir, que realmente el deporte... Quiero que me convenzas. Sí, pero vamos a ver, porque con el deporte todo nuestro sistema te ayuda mucho en tu estrés. Te ayuda, y ese estrés es difícil escaparse del estrés, porque segregamos una serie de encefalinas y demás, donde cual estamos muy bien. Y cuando estamos hablando de deporte, no estamos hablando de lo que aquí en día, aquí ahora en Valencia, nuestra comunidad y Valencia ciudad, pues también es la ciudad de
de todo el tipo de maratones y de mares. ¿Se fabrican excesivamente radicales libres? Tendremos problemas, los médicos vamos a tener problemas aquí un poco, y la gente con todos los temas de prótesis que se van a tener que poner de rodillas y de caderas. Es decir, hagamos ejercicio. Afortunadamente está poniendo muy en boga lo de correr meditando, teniendo en cuenta todo lo que los diferentes grupos musculares para ponerlo en marcha. Andar media hora, 5 días a la semana, o sea, 150 minutos a onda sola, fantástico, pero estamos hablando de mínimos. Estamos hablando de mínimos. Tenemos la suerte, si te descuidas aquí en Valencia, tenemos el río, tenemos la huerta al lado, o sea que, y la playa si quieres, o sea que yo en ese aspecto estoy encantado de la ciudad de Valencia, porque reúne muchas condiciones para vivir bien. Y si encima tenemos un pueblecito como yo y algunos de los que estamos aquí, pues cerquita, a media hora, y entre parajes naturales, pues, porque si encima, eso que andas, hicimos un estudio nosotros en el último congreso de los médicos naturistas en Barcelona, que era que se notaba cuando tú paseabas por bosques milenarios, que entonces toda esta serie de cosas de combatir estrés aún no notabas mucho más. Y entonces esto lo podemos tener perfectamente aquí, o sea que si tenemos la posibilidad del sábado o domingo, pues me voy y caminamos, toda esta serie de cosas, vemos que ese día es fantástico. ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado, pero estamos mejor. Entonces sí que es importante, porque te baja la tensión, te baja tal, porque tú puedes estar delgada, pero no lo sé, pero a lo mejor tienes una tensión alta. Espero que no. Espero que no. Pero que yo sé que tú te cuidas mucho, pero que hay muchas cosas que, aparte de estar delgado, y después depende de estar delgado, también depende que cuánto músculo tenemos, cuánta grasa. Entonces eso nos ayuda a que tengamos más músculo, porque claro, cuando nosotros envejecemos, ¿qué hacemos? Perdemos músculo, ganamos grasa, se nos pone donde no nos gusta, pero que y además la grasa es metabólicamente, es decir, aquí incluso a la gente se le puede medir la pancha más que pesarlo, porque la pancha es más exacto como factor de riesgo, por todo lo que ahí se segrega y demás. Es decir, no sé si te he convencido, pero te podría dar más razones. Sí, sí, cuando has dicho la palabra estrés ya he visto que es lo mismo. Sí, sí, sí. Y hay otro capítulo que hablas de la farmacia, pero yo no sé si hay una farmacia o dos farmacias. Es decir, si me recomiendas que vaya o que me cure con productos de la farmacia, ¿es posible que haya dos? ¿Tipo de farmacias? Sí. Bueno, a día de hoy podríamos decir que sí, están las herboristerías, que aquí también pues tenemos muchas plantas y demás, pero luego también tenemos otro tipo también hay farmacias, y cerca de aquí pues hay una farmacia que tiene mucho más medicamentos y más productos, digamos, de lo que se podía conceptuar de medicina naturista que de los convencionales. Entonces sí que hay farmacias que derivan más hacia un tipo de medicamento o no. Entonces lo que quiero decirte que, o puede ser medicamento homeopático, que es medicamento, que es algo que no lo tienen claro. A día de hoy la directiva europea es un medicamento y como tal reúne todas las condiciones de medicamento. Entonces, la farmacia en sí, en un principio, y hablamos de 30 años, era casi todo plantas, y de hecho vienen muchos medicamentos de las plantas. E incluso, aunque parezca mentira, muchos de los que utilizamos en quimioterapia vienen de las plantas. Lo que pasa es que son dosis o demás, o determinadas cosas que ya pues, nos producen otra serie de efectos. Pero que realmente yo creo que sí que deberíamos también de buscar esa farmacia donde sepamos que esos consejos que nos dan o demás también tengan en cuenta estos conceptos de medicina integrativa, de empezar por lo sencillo y después llegar a donde se tenga que llegar. La palabra ozono, que no sé si a vosotros os suena, no sé si tiene que hacerme sentirme mal por aquello del agujero de la capa de ozono, o bien porque hace un tiempo se pusieron de moda los bares donde se llamaba ozono. ¿Qué es la ozonoterapia? Bueno, el ozono es O3, y lo que tú dices es que en ciudades muy contaminadas, porque claro, lo de la contaminación de las ciudades, Valencia estamos aceptablemente bien, pero en otras ciudades ya, en España, han muerto este año por problema de contaminación ambiental 7.000 personas. Estaba yo leyendo esos datos, era mucho más que un accidente de tráfico. En China mueren todos un año. Cada año 1 millón de personas. Hace poco yo tuve un paciente que había estado estaba en Pekín la gente va con mascarilla. Entonces quiero decirte que realmente la contaminación ahí está. Y pues es lo que comentamos. Pero el ozono también se puede utilizar de forma medicinal, que es ozono en muy pequeña cantidad mezclada con oxígeno, que un poco los bares lo que buscaban es ozonificar un poco el ambiente para que hubiera un ambiente más sano. Bueno, decirte entonces, bueno, ese aspecto. Pero que la ozonoterapia también se puede utilizar en diferentes aspectos,
pinchado, intravenoso, con sondas, porque se ha visto que el ozono, este O3, en pequeños impactos, no es cantidad, sino pequeños impactos, va muy bien para combatir las bacterias, para combatir los hongos, para combatir los virus. No hay nada que funcione con los virus, cuando realmente va muy bien cuando en casos, por ejemplo, como Erbert Foster, que son virus, pues pinchas ozono y va maravillosamente bien para hacerlo. Entonces, en ese aspecto, y como revitalización, es decir, que favorece todo lo que es la oxigenación de los tejidos, y en ese aspecto va bien el ozono y da una serie, digamos, un poco como energía de la vida, como dice nuestro compañero Luis Cidón, José Luis Cidón, que es el que ha hecho el libro, que sabe mucho de ozono. Y probablemente una de las cosas más desconocidas, la neuralterapia. Bueno, yo es una técnica que no fue... ¿Cómo empecé yo? Yo empecé como espíritu curioso cuando yo estaba acabando sobre el 82 medicina, y aquello no me convencía, entonces veía cosas que no estaban. Entonces empecé, pues incluso estudiando, te lo digo porque yo llegué a la neuralterapia más tarde. Pues empecé un poco también viendo, primero, el sistema que teníamos nosotros judeo-cristiano, estaba bien o estaba mal. No me convencía mucho. Empecé estudiando Confucio, viendo la acupuntura, y con la acupuntura, después de estudiar la acupuntura, vi que también me interesaba mucho la alimentación, que era fundamental para las técnicas energéticas, y ahí fui llegando a diferentes tipos de terapias para ver, cuando no conseguía cómo curaba una cosa, pues iba tal. Y la terapia ahora la he reincorporado hace unos 10 años, 10, 12 años. Y entonces, porque a veces no incorporas hasta que no te encuentras a las personas adecuadas que te forman para que tú lo puedas incorporar. Hoy lo hago prácticamente a casi todas las personas que vienen, porque es una medicina barata, eficaz y funciona muy bien. ¿En qué consiste? Vale. ¿En qué consiste? Igual que decíamos antes, la técnica de que nosotros debemos de trabajar con el parasimpático y regular el sistema nervioso neurovegetativo, esto lo regula igual, pero lo hacemos por medio de pinchazos, unas hojas muy finitas, bien a nivel de la piel, bien a nivel de ganglios, y lo que hace es que me ayuda a regular todo el sistema informático que tenemos, porque si nos parece maravilloso Internet, nuestro sistema nervioso neurovegetativo es 40 veces mejor que el sistema que Internet. Entonces, tú recibes información de todo, que es la gran ventaja que tenemos. Por eso las zonas de reflexoterapia, donde podemos curar un dolor por la mano, donde por medio de la auriculoterapia podemos influir en otras zonas mucho más lejanas. Entonces la neuralterapia nos permite de una forma muy rápida participar, por ejemplo, en temas digestivos, por ejemplo, en temas de dolores, en diferentes tipos de patologías, y realmente hace que podamos regular, porque a veces nosotros en nuestro organismo también tenemos a veces zonas de interferencia, como pueda ser problemas dentales, como pueda ser también cicatrices, y con esto nosotros, digamos, hace de guardia urbano y de un poco de movilizar toda esa energía que nos hace falta para que cuando tenemos un problema en un sitio, pues venga la energía del otro sitio y vayamos un poco de autorregulando. O sea, a día de hoy yo te diré que estoy un tanto enamorado porque es muy sencillo, no tiene efectos secundarios y realmente soluciona los temas muy bien. Es decir, aquí no lo utilizamos mucho, pero por ejemplo, en Cuba, que no tienen dinero, pero hay médicos son muy buenos, no hay anestesista que no utilice la terapia neural. Entonces, y realmente es una técnica alemana que viene, allá se utiliza mucho más, y la verdad es que yo creo que acabará incorporándose, yo creo que en todos los sitios, pero ahí está, en estos momentos que estamos un poco en una situación tanto a veces dogmática, decir esto sí, esto no, porque esto está aprobado o no, y todo esto lo que está alrededor del medicamento está a veces más un poco aprobado, y lo demás estamos ahí en ese tema, ¿no? Pero bueno, yo tengo un máster de la Universidad de Alcalá de Henares, un compañero que le hicieron, porque también, o sea, que se hacen, pero que en esto estamos viviendo un momento de restricción en el aspecto ese académico, actualmente en España. Espero que cambie pronto. Pues llegamos ya casi a darle la vuelta, a darle el cierre al libro con un último capítulo que habla de terapias rápidas. Para algún momento que no sé si uno puede estar capacitado para hacerse alguna terapia. Sí, eso es un capítulo que lo lleva mi amigo Rafael García Chacón, médico venezolano que ahora está en México, y entonces un poco él recopila, lo busca todo el laboratorio y demás,
y entonces ha recuperado muchas técnicas también en el cuales incluso de chamanes y demás, que las incorpora y tú la ves. Y por ejemplo, yo me traje de México un tema muy interesante que sería un poco una alternativa al omeprazol. El omeprazol todo el mundo se lo hace, pero además me hizo mucha gracia porque hace un par de años salieron unos estudios, creo que lo publicaron en El Mundo, y la gente, ¿qué pasa con el omeprazol? Y dice, oiga, que me han dicho que roba el grupo B, y por lo cual me puede producir más Alzheimer. Oiga, que me han dicho que es nefrotóxico para el riñón. Digo, sí, lo que te decía yo mucho tiempo, pero ahora te dice el periódico y te lo crees y tal. Entonces, es así. Entonces, por ejemplo, pues hay un tema que es 2 o 3 litros de agua mineral. Digo agua mineral porque a veces las aguas también hay que ver qué agua bebemos. Una pizca de bicarbonato, una pizca de sal marina, un limón exprimido. No tengamos miedo al limón. El limón, cuando lo tomamos, no es ácido, se convierte en citrato y nos va muy bien para protegernos. Entonces, todo eso lo bates, lo tomas y es un gran antiácido. Se puede tomar todas las veces que quieras. Hay más cosas que las que utiliza él. Yo diría, pues, otra más, por decirlo, por llevarnos alguna cosa de aquí. En el libro tenéis más, claro, si queréis hacerlo, Eso es como el tráiler de la película. Entonces, un poco, pues... cuando tenemos tos, esas tos que a veces son muy irritativas y a veces nos vienen también de efectos secundarios, también aquí de medicamentos y demás, pues esa tos muy irritativa, en el momento que yo toso, me tomo agua y si vuelvo a toser otra vez agua, esa especie de rompe, esa especie de mecanismo que tenemos con todas las fibras sensibles, y eso de beber agua cada vez que tomamos tos, veremos como normalmente disminuye esa tos irritativa. Siempre hay que tener también claro que si es una tos que estamos expectorando, magnífica, ¿no? Un poco los temas ahí. Y creo que os he dicho de cosas interesantes. Yo creo que si alguno de ellos no tiene alguna pregunta, porque has hablado de tantas cuestiones, alguna pregunta de algo que no quiera llevarse a casa. Es que creo, bueno, las personas que estamos aquí estamos concienciadas un poco en esto, porque estamos aquí para esta charla. Luego, cuando nos pasa algo y vamos a la medicina científica, que es la que estamos hablando y la que tenemos como la seguridad social, nos encontramos con unos problemas grandísimos, porque no estamos de acuerdo con muchas cosas, el ibuprofeno y todas estas cosas que nos recetan, porque tenemos ya conciencia de que eso no funciona y que además nos está de alguna forma intoxicando. Yo tengo una experiencia personal con unos niveles altos de colesterol. Yo soy vegetariana. Entonces, no se explicaba muy bien el médico cómo yo podía tener colesterol siendo vegetariana. Y bueno, pues me dieron en la medicina científica las estatinas esas, como se llaman, que fue un horror. Encima yo vivía lejos de un núcleo urbano, con lo cual, pues el médico me decía que tenía que tomarlo porque estaba muy alto el colesterol malo. Casi me muero de tomar las estatinas. Hay gente que ha muerto por tomar estatinas, radiobiolisis, y además producen dolores. No sé si es el primer caso. No, está descrito. Yo estoy hablando aquí, se va a grabar, se va a subir a las redes, o sea, sea lo que estoy diciendo y a lo que me expongo. Mi experiencia personal es que si yo no tomo la determinación de dejarlo, me muero. Vale. Y lo que pasa es que yo estoy convencido que las estatinas, medicamento más vendido en el mundo, con el tiempo se suprimirán. Entre otras cosas, aquí ya se está haciendo. Hay estudios sobre el arroz rojo fermentado que funcionan muy bien. Se está dando, gente del clínico lo están dando, gente de la fe lo están dando. O sea que tenemos dos tipos de médicos que están más abiertos, pero claro, el problema está que yo el otro día estuve en el Congreso este miércoles hablando con partidos políticos porque están como están y no se enteran de lo que se enteran. Entonces un poco les dije, señores, ¿qué queremos nosotros? Apliquen ustedes la legislación que te dice que en el plan de Bolonia ustedes tienen que meter la medicina complementaria, llamémosle como le llamemos, en las universidades. Eso lo dice el plan de Bolonia y los médicos tendrían que saber haciendo esto. Deberíamos de tener una asignatura de nutrición que no tenemos. En odontología la hay. Entonces, todo esto hace que unas personas tengan conocimiento y otras personas no desconozcan todo esto. Entonces dependerá, ya hay muchos médicos que los están incorporando, pero claro, nosotros nos encontramos con que no se les facilita.
no se les facilita un poco el trabajo, pero de todas maneras, afortunadamente, un médico de atención primaria tiene mucho más libertad que cuando está en un hospital donde los petitorios están mucho más controlados, puede hacer lo que quiera, pero también dependerá de su formación y tal. Yo creo que teóricamente sí que está claro, pero claro, dicen, no, es que nosotros hacemos que no, pero dedíquele tiempo a la educación, dedíquele tiempo a preguntarle cómo cuando va en el trabajo, cómo se encuentra, cómo vive en casa, cómo pasa la vida, y entonces dedíquele tiempo a esto y verá usted cómo te dicen muchas cosas y pueda solucionar muchas cosas. Si no, claro, será mucho medicamento, más medicamento, y tú, ahora, pues esto para esto. Bueno, pues el chiste inicial, no tan chiste desgraciadamente, y en el fondo pues es un poco lo que tengamos. Conclusión, tendrán que cambiarlo los usuarios, los pacientes. De hecho, nosotros tenemos aquí un congreso que llevamos en junio, lo llevamos al Colegio de Médicos, los médicos naturistas, el congreso anual, que hemos hecho ahí que participen muchos catedráticos y demás, pero va el presidente Abacu, que da la casualidad que es valenciano. Abacu es una de las asociaciones de consumidores más importantes de aquí en España, y además es a la vez Fernando Moner, presidente del CECU, que es la actual asociación del Estado español. O sea que tendrá su ponencia, porque nosotros informamos, pasamos nuestro tiempo, más cosas no podemos hacer. Vamos aquí, pero es que además los políticos no se escuchan, sino escuchan al usuario. O sea que la responsabilidad en estos momentos es ahí. Nosotros tenemos un poco para dar información, que la gente tenga su criterio, y a partir de ahí que pasen cosas. Cada vez pasan más, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Pues con una intolerancia al gluten era lo que estaba provocando el control. Y nosotros nos encontramos... Controlando, ¿no? Sí. Sí, pero eso es fácil. Un cambio radical. Sí, pero eso es un tema. Cualquiera que tenga problemas digestivos, primero que quite la leche. Lo que pasa es que en el sistema público tenemos a la lactosa, al gluten y poco más. Cuando realmente a lo mejor hemos visto nosotros que a veces hay intolerancia al trigo, porque cuando llevo un test de intolerancia, que lo cuestionan pero que funciona muy bien, hacemos a todo el trigo en completo, y a lo mejor, pero también se hace al gluten. A lo mejor no te da el gluten, pero sí al trigo, porque hay muchas más proteínas. El gluten es una de las proteínas, pero hay muchas más. Entonces, claro, mira, aprovecho para dar una definición, un apunte más en esa medicina integrativa: la individualización. Los 7.000 y pico millones de personas, cada uno somos diferentes, y podemos tener cosas muy similares, y entre la familia ves, pero siempre hay cositas diferentes. Entonces, la individualización es básico para tener una buena medicina. Entonces es cada uno. Cada uno, claro, por eso tú tienes... No es el médico el que nos tiene que solucionar nada. Es cada uno tiene que solucionar sus problemas. No, cada uno, pero hasta... No. Buscando un poquito de apoyo. Sí, pero bueno, pero si tú lo buscas... Hombre, ojalá tú lo pudieras, pero es muy complicada. Llega un momento, yo creo que eso está muy bien. Mira, tú tienes que tener hasta un determinado momento, y a partir de un determinado momento, ¿cómo te llamas? Juan. Lo que hizo Juan, voy al hospital, porque se la jugaba a su sexto sentido y dijo, aquí algo pasa, porque él estaba defendiendo. Entonces tú tienes que buscar también esa ayuda en un momento determinado, porque a lo mejor no es el gluten, no es otra cosa, donde nosotros en nuestras consultas a día de hoy podemos hacer análisis de intolerancia. Análisis, un tema que no hemos hecho, de los omega 3 o no, para ver, los omega 3 es el antiinflamatorio del futuro, son ahí. Entonces, hacer esto. Podemos hacer análisis también genéticos si toca, porque otro tema de los que no hacemos y traemos aquí es: yo puedo saber a día de hoy, por poco dinero, qué medicamentos me van bien o no, e incluso con cáncer. Hoy en día ya está aquí en España, fíjate. Y no, tiene que buscar uno, porque eso... Bueno, en algunos hospitales se hace, y en parte sí y en parte no, pero se tiene que venir más, pero tienes que pedir. Tú pídelo, en el momento que tú provocas, oiga, mire, esto me lo pueden hacer, tú vas haciendo para que entre. Tú solo no te lo puedes buscar, porque hay ciertas cosas que tú, ojalá, pero que incluso yo mismo, y con mi conocimiento un poco, como yo llamo, amplio, casi esquizofrénico de formación, busco ayuda y busco puntos de referencia. ¿Me explico lo que quiero decirte? Sí, ayuda claro. Sí, pero que tiene que partir de uno. Tiene que partir de uno y tiene que saber lo que busca. Y además, cuando se sienta a que haya un debate, una interacción, y te tienen que escuchar.
y tienen que respetar tu opinión. Es difícil, ¿eh? Bueno, pero es el cambio que viene. Si no, pues nada. Es el cambio que viene y cada uno lo está buscando y cada vez más. Yo qué sé, hoy aquí no somos los que somos, pero las que hemos hecho siempre hemos tenido bastante gente y bueno, viene y luego se sube a las redes sociales. O sea, ese cambio está viniendo. Y de ahí viene, y yo pienso que ese cambio que viene, por eso están un poco todos estos, digamos, un poco ataques de en contra y demás, ¿no? Sí, no te preocupes, te escuchamos bien. Que no me sienta bien. Sí. Bueno, nosotros... Claro, mira, el tema que tienes es que nosotros tenemos una gran capacidad de adaptarnos y un poco a veces dentro de esa capacidad de hacer, no estamos preparados para la leche, pero es una proteína animal. Entonces yo necesito proteínas, pero que no me sean proteínas animales, porque cuando yo tomo proteína animal, ¿dónde la tengo? En la leche, en los huevos, en el pescado y en la carne. Me quitaré la que más me molesta, que es la leche de vaca, que no me hace falta para nada, tomaré otras proteínas vegetales, porque cuando tomo proteína animal, mi pH bajo, y entonces robo ciertos oligoelementos, entre ellos el calcio, que es el que más tengo en el organismo, para compensarlo. Entonces no me interesa tomar leche de vaca. Lo que pasa es que hay todas unas connotaciones psicológicas, la leche de vaca, la tierra, la madre, y a veces esa especie nos hemos habituado, lo que hemos tomado en un momento determinado que hace, pero no es un alimento sano y además un poco tener en cuenta que la leche, tenemos mucha leche, tenemos exceso de leche y se mete también en muchos alimentos. Y hay más problemas de leche de lo que parece a día de hoy. Es que hace muchos años, cuando tenía 5 kilos Bueno, bueno, sí, se daba antes. Sí, pero cualquier alimento en ese momento te calmaba. Pero por eso. Ya, y has seguido un poquito. Y tu cuerpo se adaptó. En aquel momento ya está. Sí, porque cuando nosotros llegamos a la adolescencia, una serie de enzimas normalmente desaparecen y entonces no podemos digerirla bien. Y lo normal es que no nos siente tan bien, pero bueno. Está a mitad de metabolizar y como está ya más metabolizado nos puede sentar mejor, pero claro, una cosa es el yogur, que hace 100 años se vendía en las farmacias porque tenía muchos lactobacilos y tenía toda esta serie de cosas, y a día de hoy, si está hecho con esa leche que ha pasado por muchos procesos, ya no es ni leche ni nada, y por eso dicen, no, enriquecido por... No tendría que estar enriquecido. Tiene yogur, pero también tiene el yogur de leches vegetales, ¿eh? Yo creo que hoy en día hay leches vegetales de muchos tipos, desde la soja, desde la avena, desde arroz, desde nuez. Bien. Bueno, pues hemos dado un buen repaso, ¿no? Ahora casi que lo único que me queda es pedir que me firmes mi libro y que aquel que quiera el libro es el momento. Muy bien, pues nada, por supuesto que sí. Pues muchas gracias a todos. Muy bien, pues nada, oye, gracias por venir, hemos pasado un rato agradable, ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno, a todos, así entre todos, ¿eh? Muy bien. Nada. ¿Lo filmamos ahora?